Gracias. Aquí de vuelta ahora por la Super 7. Pues nos había adelantado ya José María Reyes de esa decisión ayer. Luego, producto también de la reunión con los comerciantes, con representantes de los sectores productivos en el día de ayer, la decisión pues de mantener invariables, como decimos, congelados en precios los combustibles, que la pasada semana pues se le aplicó un alza de 9 y de 7 pesos. 9 a los tipos de gasoil y gasolina óptimos y 7 pesos a los tipos de gasoil y gasolina regular. Eso es un aliento, y que lo haya anunciado el presidente en el día de ayer aún más, porque eso es una muy buena noticia en medio de la situación por la que estamos, pasa el país, ya con repercusiones por la crisis generada por la guerra global, por la guerra en Irán, y ese aliento, pues ayer, cuando lo decía uno de los compañeros de plataforma, decía yo, pero hoy es jueves, no, pero que fue el presidente que lo anunció. Hoy el presidente tiene otra reunión. El presidente se reúne hoy para los mismos fines. El presidente se reúne hoy en el salón de eventos, salón de eventos del Ministerio de Relaciones Exteriores a las 11 de la mañana. Asiste a un seminario de priorización de articulación del sector agropecuario, y como se trata del tema del sector agropecuario, hay que ver también que pueda surgir de allí, de ese seminario. Bueno, de esa reunión. Aunque no a modo de chisme, pero sí a modo de información, la IRD está diciendo que la comisión del gobierno que fue a reunirse con ellos tampoco le llevó un plan. Evidentemente que parece ser que la comisión determinó, después de dialogar con todos ellos, hacer una especie de recopilación de las informaciones que se recaudan para hacer el plan. Es lo que ya uno puede definir sobre eso. Pero lo que dicen todos es que no le han presentado ningún plan. Y peor todavía, en el caso de las empresas, decíamos ayer, y está confirmado para reiterarlo el día de hoy, los sindicalistas han comenzado a reunirse, incluso tienen una agenda de reuniones a partir del lunes de la semana próxima, porque ellos entienden que además de los empresarios e industriales y además de los partidos políticos, por lo menos a lo principal es que el gobierno ha acudido, el gobierno tiene que presentar un plan con los sectores populares, con la población, con respecto a lo que está pasando. Han comenzado a subir, han subido ya los precios de los artículos de primera necesidad en el país. Ya subieron. Sí, ya empezaron. Ya subieron. Los combustibles, aunque fue congelado en el día de ayer, han tenido una alza. Bueno. Han tenido una alza en las últimas semanas que se mantiene. Fueron congelados en esa alza. Entonces, el gobierno está compelido y parece que cada vez más presionado a tener que buscar alternativas. Ese tema del alza de lo que tiene que ver con los fertilizantes, el alza de precios de los fertilizantes, que aunque es un derivado de la situación que tú apuntabas de la incertidumbre de lo que pasa a nivel internacional, aquí está ya trayendo consecuencias. Repercutiendo negativamente. Entonces, cuando uno se acerca a las empresas que distribuyen, que venden al por mayor los fertilizantes en el país, ya los precios no son lo mismo. Los que hemos comprado cualquier tipo de químico, de fertilizante en las últimas 2 semanas, sabemos la diferencia de precio que ya está acusando. Entonces, hay mecanismos que se han utilizado en otros tiempos que el gobierno bien puede utilizar ahora, que lo mencionaba Rubén, creo que ayer, que eran los mecanismos de facilitar
algún tipo de conveniencia a las asociaciones de agricultores, a las cooperativas de agricultores, para que ellos puedan acceder. ¿Uno supone que para eso son los 1.000 millones en subsidio? No, el subsidio de los 1.000 millones no tiene contemplado. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? No sé cómo lo van a hacer. No se ha desglosado. No se ha desglosado. Uno supone que por ahí que lo van a hacer. Sí, pero no se ha desglosado. Entonces, eso requiere que eso que decía Rubén se haga. Es decir, el gobierno no ha sido preciso en transparentar o en hacer público cómo va a hacerlo. Entonces, tienen razón quienes están pidiéndole, desde los partidos políticos hasta los sectores populares al gobierno, que diga cómo. Y el empresariado, que diga cómo. Hay factores respecto de eso que dice el gobierno, que no dependen del gobierno, no dependen de un país dependiente de petróleo. No es cierto. Está bien que se quiera tranquilizar a la población. Está bien que se quiera desarrollar un mensaje positivo. Muy bien todo eso. Claro. Ahora, hay factores, por ejemplo, el ITEVIS del 18% lo paga igual quien gana 40,000 como quien gana 400,000. Para la clase media representa un porcentaje mayor de sus ingresos que los ricos, debido a que los pobres consumen menos. Los ricos ahorran, invierten más y pagan menos porcentaje de su ingreso en ITEVIS. La clase media no califica para tarjetas Supérate, ni bonos, ni exenciones tributarias, pero tampoco tiene el capital ahorrado similar a los esquemas fiscales de los más ricos. Los pobres reciben transferencias directas. Los ricos usan exenciones tributarias de más de 300,000 millones de pesos anuales y se les facilita además desde el Estado una planificación fiscal. Las clases medias pagan impuestos para educación y salud pública, pero tienen que pagar matrículas carísimas en colegios, clínicas y seguridad privada, porque lo público a la clase media no le permite calidad. Es decir, la clase media paga el doble. Los pobres, por ejemplo, usan lo público porque el ciclo de su existencia así los condena. Eso es República Dominicana, ¿eh? Uh-huh. Los ricos pagan al sector privado, colegios privados, sin que les duela, porque están subsidiados con dinero público. Además, los altos precios de los alimentos en el supermercado, el pago exorbitante del colegio, los altos impuestos a las gasolinas y las altas tasas de interés de los préstamos suben, nunca bajan, pero el sueldo de los patronos a los trabajadores no los ajustan igual que la inflación acumulada. La clase media no tiene ahorro en dólares como los ricos para protegerse. Los ricos dolarizan sus ahorros. Los pobres reciben subsidios en combustibles, tarjetas de alimentos no reguladas en crisis y energía. Es por ello que la clase media vive endeudada con tarjetas de crédito, préstamos de consumo y vehículos. Cuando sube la tasa del Banco Central, le suben la cuota de los préstamos de inmediato. Los ricos tienen acceso a tasas preferenciales. Los pobres no tienen acceso a crédito formal. Durante el confinamiento del COVID, entre 2020 y 2021, el gobierno del presidente Abinader subsidió a 1.5 millones de personas con el programa Quédate en casa. Sin embargo, la clase media siguió pagando empleados domésticos, préstamos y colegios sin ingresos. Es decir, la clase media se comió sus ahorros. Durante la megainflación del año 2022-2023, los alimentos subieron el 12%. No obstante, el gobierno subsidió combustibles y harina para los más pobres. La clase media absorbió el golpe completo en el supermercado y en el colegio. Cada vez que se habla de reforma, la clase media teme porque históricamente se le amplía el ITEVIS o el impuesto sobre la renta.
Los grandes empresarios negocian sus exenciones con el gobierno, mientras que los informales no pagan. Además, los ricos tienen plantas eléctricas e inversores. La clase media paga planta, inversor, combustible y además la factura carísima de la EDE. República Dominicana recauda 14.3% del PIB, de los más bajos de la región. De eso, 60% viene de ITEVI y selectivos al consumo, no de renta, que es la que paga la clase media. Solo el 8% de la población paga impuestos sobre la renta, pero la clase media asalariada es la que no puede escaparse porque se lo descuentan directo. El 55% de la economía es informal y no paga impuestos. Los subsidios focalizados van al 40% más pobre, mientras que las exenciones fiscales van al 10% más rico. La clase media tiene ingresos rastreables por la DGI, consume, pero no tiene lobby político como los grandes empresarios. Entonces, si las pymes quiebran, se cae el consumo, los bancos y la paz social. Por eso, la clase media termina absorbiendo los ajustes que hacen los gobiernos. Después de ese documento leído por Juan Carlos, no, estudiado. Eso debe ser una vergüenza para la gente que ha gobernado este país los últimos 40 años, que no ha resuelto esa misma vaina. Pero hay una situación. Eso debe ser una vergüenza para Hipólito, para Danilo, para Leonel y para Abinader. Pero hay una situación. Una vergüenza es esa vaina. Hay una situación sobre esa realidad. Es una realidad, es lo que claro, pero hay una situación que le toca. Y he estudiado. Que le toca al ciudadano que pertenece a esa franja de clase media. El tema de la educación financiera, porque muchos de esos problemas se lo busca el mismo ciudadano, involucrándose en situaciones económicas que no son necesarias. Como dicen los sabios, los teóricos, los filósofos, gastos superfluos. Entonces, hay gastos innecesarios. Tú vas de repente a una casa, a una pareja de clase que se considera clase media y ambos tienen un carro. Y 50 golpes encima, como dice Juan Carlos. Por ejemplo. El golpe de la luz, que doble. El colegio, que doble. De la salud, que doble. Son muchas cosas. Por eso te digo con una vergüenza la gente que no ha gobernado. Muchas cosas juntas. El tinaco es la explicación. El tinaco es otro. Socioeconómica. Claro. La sociocultural, el tinaco. Porque es un estudio sociológico que él hace, sociopolítico y económico, importante. Corresponde a la realidad de aquí. Pero también tenemos a otra realidad, la responsabilidad individual. Tú te vas, por ejemplo, al magisterio. Me perdonan los maestros. Ya va a culpar a los maestros. Ahí va. Es para poner un ejemplo. No, él va para los maestros que siempre están pidiendo el maestro, tú vas a la casa de un maestro y tiene a Juárez en su casa. Habla también de los millonarios. Y se ha endeudado de una forma que no aguanta y luego él tiene que hacer una huelga. Sí, pero cuando hay encaje legal, tienen carros. Cuando hay encaje legal, solares, la clase media no tiene acceso. Son los hay ricos. un tema que tiene que ver con el materialismo, con el uso socialistas, la mayoría. de cosas. Hay que decirlo todo, por sin quitarle. Todo lo que ha dicho es verdad, pero le estoy hablando de la conducta individual, de la responsabilidad que usted tiene, riqueza. de cómo manejar sus finanzas, cómo manejar usted sus finanzas, porque es una responsabilidad suya. A usted los bancos le mandan, todos los bancos le mandan una comunicación o lo llaman y le llevan una tarjeta. Problema suyo si usted se mete en eso. Yo también. Es un problema suyo también. O que usted quiera estar echando lujo y sentarse en un restaurante y pagar en una cena 12,000 pesos. Y pasa una tarjeta y se endeuda. ¿Por qué vamos a decirlo todo? Ahora, la informalidad no es pobreza tampoco. La informalidad no es pobreza. Señora, la concentración. El dominicano se pasa de gusto. En la concentración. Escuchaba yo a un economista hace poco. Rubén está incómodo. Y sobre la informalidad. Rubén seguro no es dominicano. Es que Juan Carlos le trae su asunto. No, pero es un dato muy importante. Es un dato importante. Que tú lo sientes en el supermercado. Sí, eso es correcto. Juan Carlos, la informalidad con Juan Carlos, Rubén. No es sinónimo de pobreza. Porque tú encuentras en cualquier sector, no tiene que ser un sector de clase media, en un barrio. Tú encuentras un negocio próspero, de una persona es emprendedor. emprendedor que una familia puede
puede subsistir de ahí, puede desarrollarse, puede salir incluso del barrio para otro lugar y el negocio se queda ahí en el barrio. Ahora, Juan Carlos Y decía requieren, y adquieren, mejor dicho, bienes que la gente no se imagina, que Robin, ganan dinero, cientos de miles de pesos. El gran desafío es convencer a esa gente de que en la formalización tiene oportunidades, pero hay que darle las facilidades. Claro. Es que hay muchas trabas. ¿Y qué dice el ciudadano? Espérate. Lo primero es que me van a comenzar a cobrar el ITEVI, pero el ITEVI no lo pagas tú. El ITEVI lo paga a la otra persona. Pero el que tiene negocio no está convencido de eso. Ahora, tú te formalizas, tú sí vas a pagar impuestos de la renta sobre tu ganancia. Tu ganancia. Ahora, ¿dónde está el gran problema para el emprendedor? Es que con el anticipo, el jodido anticipo, que era un transitorio, porque esa es la trampa de este país, siempre son un transitorio por una crisis como la que tenemos hoy, y lo dejaron por requenetén, lo legalizaron entonces. José María. Ese es el problema. Es que hay un tema contradictorio, porque están hablando de excepcionalidades, estamos hablando de que Europa, las líneas aéreas europeas le quedan 7 días hoy. Sí, porque hay una crisis. Espérate, entonces la crisis debería ser, si tú tienes 800,000 millones de pesos en fondos de pensión en el sector financiero. Pero espérate. No, espérate. Pero hay un tema con eso. Hay un tema con eso. Sí, está bien. Que no se debe politizar. No. Eso dinero no es para cogerlo. Pero escucha. Pero está bien. No, es que yo sé el discurso, te vamos a escuchar. No es tuyo, no me refiero al tuyo. Pero bien. No me refiero al tuyo. Pero lo que ocurre es, si yo te doy un ejemplo al empresario, honorable empresario Rubén, por ejemplo, o al empresario honorable Robinson, son empresarios. Así no es. No. Son empresarios pequeños, pero son empresarios. Si yo te doy a ti 300,000 millones de pesos, hay que producir. Yo estoy de acuerdo. Sí. Y conmigo, que soy pyme, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Que me ajuste. O sea, entonces ahí no importa el anuncio que tú me hagas. No. Si tú me dices a mí... Buscar una facilidad en función de su tamaño. El que tiene que pagar la crisis, el que se benefició de los más de 2 años de confinamiento, en el cual las pymes, la clase media y los trabajadores no tuvimos financiamiento de nadie. A nosotros no nos financia nadie. Entonces, ¿cómo es que tú dices que creciste? Dices que yo soy un empresario exitoso. Viejo, tú eres exitoso porque tú tienes 300,000 millones de pesos. Todas las facilidades. Tú dices que en la pandemia abandonaron las pymes. Mira... ¿Tú no recuerdas un programa que le pagaban a los empleados a las pymes? No, pero el nivel de quiebra, hubo que despedir. Bueno, no solo las pymes quebraron, quebró muchas empresas grandes pero quebraron, porque el mundo se cerró. Pero, perdón, José María, si yo te doy a ti 300, tú eres el dueño de X, explícame lo que no lo entiendo. Ok, si tú eres el dueño de XYZ y tú traes aluminio al país, y tú vas donde el presidente o donde cualquiera, el senador, y promulgan una ley a favor del aluminio. Exacto. Y yo vivo del aluminio ahí en Villa Consuelo. Por ejemplo, ¿cómo es que a ti te dan 80,000 millones y yo voy donde XYZ y me dicen que tengo que ir al banco a coger un cuarto prestado? Pero por Dios, ese dinero que te están... Sí aplica. Ese dinero que a usted te le están... facilitando las exenciones tributarias. ¿Tú sabes de dónde sale? No, yo no estoy de acuerdo con las exenciones tributarias. ¿Pero tú sabes dónde sale? No, pero espérate. Sí. Pero no estoy de acuerdo, porque eso es otra cosa. Pero tú sabes lo que está pasando con lo que nosotros estudiamos. Es que el tema es que nosotros estamos subsidiando a los ricos. Juan Carlos, lo que pasa es que esto hay que ponerlo en blanco y negro. Oye, la gente tiene que entender que las exenciones tributarias no son malas del todo. Ahora, porque como tú le estás planteando es que le están regalando un dinero a los ricos. No. Pero yo estoy diciendo facilidad. Facilidad. Pero entonces yo lo que estoy diciendo es procurando que me lo faciliten a mí también. Pero está bien, pero voy allá. Oye, Juan Carlos. Juan Carlos, déjame entenderte y déjame decirte lo siguiente. Mira, las exenciones tributarias son malas cuando tú las dejas de manera eterna, cuando el sector no la necesita, que es parte del debate que se está dando ahora. Por ejemplo, turismo. No todo el turismo. Sí, turismo. No, porque tampoco debemos generalizar. Sí, por ejemplo, entonces, turismo. Si tú vas a desarrollar... Pero vamos a desglosar turismo. Pero espérate.
Las exenciones al sector turístico, espérate. al este del país. Porque tampoco podemos ser. Lo que yo digo que no podemos ser alegres en el debate y el discurso. Pero no estamos siendo alegres. Vamos a desglosarlo. No estoy diciendo que ustedes lo son. Ok, el turismo, tú tienes que revisar. Hay sectores que no necesitan, ok, tú se lo quitas. Ahora, tú no me puedes decir a mí que yo voy a desarrollar Pedernales donde nadie quiere invertir un centavo, que tuvo el Estado que construir 3 hoteles porque ningún empresario turístico lo quiere construir. Entonces, tú me vas a decir a mí. ¿Tú crees que opera para que me entienda? Opera como para que hablemos la idea, por favor, para que tú me puedas entender y para que la gente me pueda entender. Es correcto. Ahí, después que tú termines, vamos a hablar de los 400 millones de dólares para el este. Pero espérate. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no puedes decir que el turismo, tú le vas a desmontar las exenciones del todo, porque tú no puedes incluir a sectores del turismo que quizás lo necesitan para desarrollarse. Ahora, tú me dices, yo identifiqué tantos sectores dentro del turismo que ya se desarrollaron y que no necesitan exención. Ok, tú se lo quitas ese. Perfecto. Ahora, tú no me puedes decir que cuando tú vas a desarrollar como una política de Estado, porque tú le vas a crear una camisa de fuerza que no debe haber exenciones tributarias para que vaya a invertir en Pedernales. ¿Quién dijo eso? Pero no estamos en contra de eso. No, es que el discurso es eliminar exenciones. No, es que yo creo que tiene que ser equilibrado. Cuando Salvador me dice, el turismo. Pero es verdad. Oye, pero espérate. Y te digo, sector eléctrico. Y te digo, transporte. Sector eléctrico, minería. Okay. Transporte. Entonces tú revisas todos esos sectores y tú dices, mira, ya las exenciones que le estamos dando a ustedes cumplieron su función. Hay que quitárselas. Yo estoy de acuerdo con eso. Quizá el empresario que lo está recibiendo no está porque aquí todo el que le dan quiere coger. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Espérate, no es que eso es lo que está diciendo. Yo me estoy yendo de lo general a lo particular. Ustedes están generalizando. Que es la gran diferencia en esta vaina. Ahora, ¿qué ocurre? Déjame terminar. Entonces, cuando tú dices, le están dando una gran facilidad al importador de aluminio, que fue lo que tú graficaste. Espérate, déjame graficar la vaina mía. Sí, pero termina. ¿Qué ocurre? Entonces, tú dices, bueno, desampararon al que compra aluminio en Villaconsuelo. Al pyme de Villaconsuelo. Y al grande, el discurso socialista, le dieron 80 toda la millones, facilidad. toda la facilidad en exenciones. Ok, entonces, si le dieron las exenciones, qué bueno que se la para dieron. comprar aluminio necesitaba, no es correcto. Ahora, si el Estado entiende que debe impulsar a un sector porque es fundamental para el crecimiento económico que está teniendo el país, como parte de una política de Estado, hay que hacerlo. Ahora, al mismo tiempo, hay que contribuir a que esas MIPYME también tengan las facilidades necesarias para hacer su trabajo, pero no dentro de un discurso general. Entonces, vamos a la particularidad. Ahora permíteme a mí. Ese que compra hierro viejo en Villaconsuelo se formalizó. Ahora permíteme a mí. Si no está formalizado, tú no puedes pedir nada para él. Ahora permíteme a mí, José María. Ahora permíteme a mí. Adelante. Sí, ahora permíteme a mí. Estamos hablando de exenciones que los gobiernos le han dado al turismo, al sector eléctrico, a transporte. Vámonos con esos 3 sectores de manera particular. Acaban de someter y de aprobar 400 millones de dólares para obras para el este, porque es para el este completo. Para el este completo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en el este? Acueductos, carreteras, caminos vecinales, etcétera. Tú dices, y el otro día lo vimos aquí hasta con detalles, lo que hizo este gobierno en el sur, propició incluso el mayor desplazamiento de vehículos en esta Semana Santa para el sur. Y eso se debe, entre otras cosas, a la carretera, la autovía de Baní, el remozamiento de la autovía de Asua, etcétera. Las circunvalaciones. La circunvalación, la carretera que está a medio talle hacia Pedernales. Correcto. Entonces, yo te digo a ti, ¿por qué insistir con un turismo que ya se ha desarrollado por demás en el este y no apuntar más al sur? Por ejemplo, en el sector eléctrico, tú tienes un subsidio enorme que no encuentra sitio, que no encuentra lugar, y sigue teniendo un sector eléctrico que es un asco, es un caos. Entonces, tú tienes que revisar eso, y más en una crisis como esta. Tú tienes un transporte en el cual
todos sabemos en este país que parte del subsidio al transporte se entroniza y se convierte en una mafia que trasiega transporte y que se enriquece vilmente con esa vaina. Por ejemplo. Sí. Y podemos llegar a más. Contigo, estoy de acuerdo. Bueno, entonces, esos son detalles. Pues bien, Pues bien. Entonces, lo que pasa es, José María, tiene que haber un equilibrio. O sea, no puede ser que. Sí, tiene que haber un equilibrio. No puede ser que te diga el tipo de la DGI te llame 6 veces. Tú a tu pyme, y porque aquí todos tenemos pyme de comunicaciones. Claro. Porque esto es comunicaciones. Sí. ¿Para qué te llaman a ti? Vamos a ver. No, pero venga acá. Que la certificación. Eso, si tú no tienes la certificación, llamar y presión. Hay que pagar impuestos. Entonces, yo le pregunto a la DGI, entonces tú lo que eres cobrador. Esos son los impuestos. No, pero espérate. No puede ser una financiera. Recaudador. Ahora, a mí nunca. Oye, lo que ocurre. Oye, si tú pagas, no te bloquean. Pero lo que hay que pagar los impuestos. Pero que eso está estrechamente vinculado, José María, a un tema de equilibrio de tu capital ahorrado. Tú no puedes dolarizarte. Entonces, no, pero el ejemplo que tú pusiste ahorita de los aluminios y Villaconsuelo. Eso es así. Antes de tú decir eso, yo hablaba del encaje legal. ¿Qué pasó con el encaje legal? Con los 30,000 millones que traen para la calle en un momento dado. Que cuando iba un pyme a buscar, no encontraba. ¿Por qué? Porque el oficial de los bancos llamaban a sus clientes favoritos. Y hay que decirlo, venga, que aquí hay tanto. Y hay que decirlo finalmente de su parte. Y hay que decirlo de una manera más criolla, platanada. No te dicen con el cuartos míos lo tienen. Con el encaje legal te dicen. Ya se agotaron. Eso es, José María. Los cuartos de nosotros lo tiene el que está mucho. Ya se agotaron los fondos del encaje legal. Guárdalo debajo del colchón. ¿Tú no quieres que lo tengan los bancos? A los Freddy es así.